Hola a todos, hoy les voy a explicar la primera sesión del curso de Econometría 1, que tiene dos partes principales. Una pequeña introducción sobre qué es y para qué sirve la econometría. Y como segundo punto, que es el más extenso, es el repaso de probabilidad, que es la base para todo lo que veremos más adelante. Empecemos con la primera parte. La econometría es la disciplina que combina teoría económica, matemáticas y estadística para cuantificar relaciones económicas usando datos reales. Algunas aplicaciones son como en la macroeconomía, microeconomía, finanzas, y otros campos son la sociología, política, meteorología, historia y entre otros más. Pensemos en algunas preguntas como por ejemplo, ¿qué pasa con el rendimiento de los alumnos si reducimos el tamaño de las clases? ¿Cómo afecta una subida de impuestos sobre la renta a la oferta de trabajo? ¿Qué impacto tiene el gasto en campañas publicitarias en los votos que obtiene un partido? Estas preguntas son todas cuantitativas o causales, y la econometría nos da herramientas para estimar esos efectos de forma objetiva. Con datos y modelos estadísticos podemos, por ejemplo, medir cuánto suben los ingresos por cada año adicional de educación, estimar el efecto de una política económica sobre el crecimiento de un país. Ahora pasamos a la estructura de los datos económicos o tipos de datos que usamos en econometría. En econometría trabajamos principalmente con tres tipos de datos. Datos de sección cruzada. En aquí se observan muchas unidades como personas, empresas o países en un mismo momento, por ejemplo, ingresos de 1.000 familias en 2023. El otro punto o tipo de dato es serie temporal. Observamos una misma unidad a lo largo del tiempo, por ejemplo, el PIB de Perú cada trimestre entre los años 2000 y 2024. El otro dato que tomamos en cuenta son los datos de panel. Combinan los dos anteriores que ya mencionamos, por ejemplo, los ingresos de las mismas 100 personas a lo largo de 10 años. Cada tipo de dato tiene características distintas. Las series temporales, por ejemplo, presentan dependencia entre observaciones, mientras que en datos de sección cruzada normalmente asumimos que las observaciones son independientes. Ahora pasemos a un repaso de probabilidad o probabilidades y variables aleatorias. Esta es la segunda parte donde vamos a repasar. En el mundo real muchas cosas no se pueden predecir con certeza, por eso usamos el concepto de variable aleatoria, que es una función que asigna un número a cada resultado posible de un experimento aleatorio. Existen dos tipos: la variable aleatoria discreta, que toma valores aislados como el número de errores en un software, ejemplo, los números desde 0, 1, 2, 3 y hasta donde podamos llegar. La variable aleatoria continua puede tomar infinitos valores en un intervalo, como la altura de una persona o el tiempo que tarda alguien en llegar al trabajo. Un ejemplo típico clásico es tirar una moneda. Definimos cara, que sería igual a 1 con probabilidad P, o cruz con 0 con probabilidad de 1 menos P. Esto es una distribución de Bernoulli. También hablamos de dos funciones importantes, que son la función de densidad en variables continuas, que nos dice que qué tan probable es que la variable tome variables o valores dentro de un rango. La función de distribución acumulada, que nos da la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual a cierto número. Continuando con la esperanza matemática o media. Esto se refiere al valor promedio que esperamos de una variable aleatoria. Por ejemplo, si una computadora falla 0 veces con un 80% de probabilidad, una vez con un 10% de probabilidad, 2 veces con el 6% de probabilidad, 3 veces con el 3%, 4 veces con 1%. Esto se saca de forma que se va a hacer una sumatoria. Entonces la media sería igual a 0 por el 80% más 1 por el 10% más 2 por el 6% más 3 por el 3% más 4 por 1%. Entonces la media sería igual a 0.35. Bueno, ahora pasamos a la varianza, que mide cuánto se alejan los valores posibles respecto a la media. En el caso de una variable Bernoulli, la desviación típica es simplemente la raíz cuadrada de la varianza y nos da una idea clara de la dispersión en las mismas unidades de la variable. También existen otras medidas, la asimetría y la kurtosis. La asimetría indica si la distribución es simétrica o está inclinada hacia un lado, y la kurtosis nos dice qué tan pesadas son las colas de la distribución. Si hay muchos valores extremos, la kurtosis será alta. Ahora hablemos de dos variables aleatorias. Empezamos con la distribución conjunta, dos variables aleatorias discretas. Probabilidad de que dos variables tomen valores concretos de forma simultánea. Por ejemplo, la lluvia toma un valor de X y el tiempo de desplazamiento sería la Y. Otro concepto que usamos es la distribución condicional. Nos dice la probabilidad de una variable dado que la otra toma un valor específico. Y tenemos también la esperanza condicional de Y dado X, es la media de la distribución condicional de X dado X. Esto puede sonar un poco confuso, pero ya vamos a entender mucho más en las siguientes sesiones que vamos a tratar.
También usamos medidas como covarianza y correlación. Covarianza nos indica si las variables se mueven juntas. Puede ser de manera positiva, negativa o también cero. La correlación es la covarianza estandarizada y siempre toma valores entre uno negativo y uno positivo. Es importante que si la correlación es cero, esto significa que no hay relación lineal, pero puede haber otro tipo de relación. Y algo muy importante o algo clave que debemos tener en cuenta es que la correlación no implica causalidad. Ahora hablemos sobre las distribuciones bueno, estas son las principales distribuciones que usaremos durante el curso y en las siguientes sesiones que vamos a tratar. La distribución normal tiene la forma de campana y es muy común en fenómenos naturales y económicos. Distribución de T de Student similar a la normal pero con colas más pesadas se usa cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Distribución chi al cuadrado se usa en pruebas de varianza y es la suma de cuadrados de normal estándar. Distribución f de Fisher es el cociente entre dos chi cuadrados normalizados, muy usada en análisis de varianza y modelos de regresión. Muestreo aleatorio y media muestral. Muestreo aleatorio simple nos dice que cada individuo de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. Las variables observadas se consideran I y D, independientes e idénticamente distribuidas. Algunas propiedades son, cuando tomamos una muestra aleatoria, una población, obtenemos valores como y sub 1, y sub 2 o hasta los datos que tengamos que sean y sub n. Estas variables son independientes e idénticamente distribuidas o también conocidas como ID, como ya les había comentado. La media muestral se define como 1 sobre n multiplicado por la sumatoria de y sub i. Entonces la media muestral también es una variable aleatoria porque cambia según qué muestra seleccionemos. Otro punto es la varianza, que es igual a la esperanza de la media de y, que es igual a mu, y la varianza que es el promedio de y, que es igual al sesgo al cuadrado sobre n. Llegando al final del repaso de econometría, vamos a hablar sobre las aproximaciones asintóticas. Cuando la muestra es grande podemos usar aproximaciones que nos facilitan mucho los cálculos. Entonces vamos a hablar sobre la ley de los grandes números. A medida que n aumenta, la media muestral de y se aproxima a la media poblacional de mu. Esto se llama consistencia del estimador. Y el otro punto del que vamos a hablar un poco es el teorema central del límite. Nos dice que si incluso los datos no son normales, cuando n es grande o la muestra es muy grande, la distribución de la media muestral se aproxima a una normal. Entonces esto nos permite usar la normal para hacer inferencias estadísticas en la práctica, incluso cuando no conocemos la distribución real de los datos. Bueno, en esta sesión entonces hemos visto cómo la econometría nos permite estudiar el mundo económico de forma rigurosa y cuantitativa. Hemos tocado puntos sobre qué es una variable aleatoria, cómo se mide la varianza, la media y cómo se relacionan dos variables y qué pasa cuando tomamos muestras aleatorias. Todo esto es la base matemática y estadística para poder aplicar modelos econométricos en situaciones reales y asimismo es la base de todo lo que vamos a tratar en las siguientes sesiones. Entonces, nos vemos en un próximo video, chicos.